buenos días. Un saludo muy especial para todos los hermanos y consiervos en el Señor. En esta mañana estaremos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, por medio del cual Dios nos confronta y nos lleva al conocimiento de su verdad y también el peligro del engaño de Satanás. Quiero en esta mañana compartir con ustedes el tema, el pecado de la codicia. Ah, Les invito para que leamos en el libro de Génesis capítulo 2 y el versículo 6, capítulo 3, versículo 6 dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, encontramos que a través de la palabra el Señor nos da a conocer la forma como el hombre cayó en el pecado, cayó bajo el engaño y las mentiras de Satanás. Y notamos de que esa inquietud fue despertada en el corazón de Eva, el de alcanzar sabiduría, alcanzar conocimiento y saber las cosas como Dios las conocía. Dice la palabra que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, notamos que esta tentación entró por los ojos de Eva. Dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fueron cosas en las cuales Satanás usó para engañar a Eva y para despertar en ella la codicia, para despertar el interés de alcanzar sabiduría y alcanzar conocimiento. Y vemos la artimaña y la astucia del diablo, porque precisamente él fue expulsado y fue lanzado del cielo por su pecado. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Bueno, antes de ser Satanás, pues dice la escritura que era un querubín, era un personaje de alto rango en el cielo, y debido a eso notamos que él sintió envidia de Dios y él quiso ser igual a Dios. Esos relatos los encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, el versículo 2. Allí dice: yo soy un Dios y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Pero también en el libro de Isaías, en el capítulo 14 y versículo 14, allí Isaías también nos cuenta, dice, las palabras de Satanás, que él deseó ser igual a Dios. Él dijo que se sentaría en el trono de Dios, que subiría hasta a lo alto de las nubes al norte, y allí establecería su trono y sería semejante a Dios. Todo esto lo meditó, lo pensó y lo hizo porque vio la grandeza de Dios, vio el poder de Dios, vio la majestad de Dios, y él sintió envidia y, en otras palabras, quiso darle un golpe de estado a Dios. Pero como Dios es Dios y Él es el creador de todas las cosas, Él
entendió las artimañas del maligno y vio cómo Satanás permitió ese pecado en su corazón. Así que por esa causa fue lanzado. Pero él quiso hacer daño a la creación de Dios, es decir, al hombre, trayéndolo a, a enfrentar el conocimiento, o más bien a crear en su corazón duda, incredulidad, porque cuando Dios le dice que de todos los árboles del huerto podía comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comiera de ese árbol, de ese fruto, ciertamente moriría. Pero ¿cuáles son las palabras de Satanás? Él hace entrar en duda a Adán, a Eva, en este caso la mujer, diciéndole, no moriréis, sino que más bien lo que pasa es que Dios es egoísta y no quiere que ustedes conozcan y tengan sabiduría. Lo que pasa es que Dios les dice que morirán, pero eso no es cierto. Ustedes no morirán. Por el contrario, van a ser como Dios conociendo el bien y el mal. Es ahí entonces cuando Satanás logra poner en duda la palabra de Dios que les había dado de advertencia y despierta en ellos la codicia cuando les dice que serían como Dios, que serían semejantes a Dios conociendo el bien y el mal. Entonces ahí se despierta la codicia de ser igual a Dios, pecado por el cual el mismo diablo, Satanás, había caído. Ahora él logra, en parte, convencer a Eva, y es así como el hombre cae en el pecado, cae en el engaño y en las mentiras de Satanás, y le abre la puerta de su mente, de su corazón, y despierta en ellos ese deseo, esa codicia de ser igual a Dios. Por eso, Satanás de igual manera quiso hacer lo mismo con Jesucristo. Y allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, allí encontramos cuando el Señor Jesucristo es tentado por Satanás, Él le hace la misma propuesta, diciendo, bueno, todas estas cosas te daré si postrado me adorares. Así que Satanás busca por todos los medios que el hombre le adore, digamos, es una de las cosas, digamos, que pertenece a Dios. Él es el único que debe recibir adoración y que debe ser reconocido como Dios y que debe ser exaltado y engrandecido. De ahí notamos entonces que Satanás tuvo envidia desde el principio. Tuvo envidia de que Dios fuera adorado, fuera exaltado, fuera engrandecido, fuera reconocido como Dios, y él quiso ser igual a Dios y ahora busca entonces que el Hijo de Dios se postre y le adore a cambio de las riquezas, a cambio de todas las cosas que él logró con engaño obtener el poder que Dios le había otorgado. Es por esa razón y por esa causa que notamos que el pecado entra al hombre por los ojos y impacta la mente y el corazón del hombre para llevarlo entonces a tener codicia por las cosas materiales. Por eso ahora el hombre lo que busca, su interés, sus sueños, sus anhelos, sus deseos, sus planes y propósitos están dirigidos en ese sentido de conseguir, de tener, de obtener, de ser grande, de ser poderoso, porque eso fue lo que Satanás metió en su mente y en su corazón, y por eso el hombre quiere buscar el ser independiente y quiere buscar el ser reconocido como grande, como poderoso, pero detrás de todo eso, el que está recibiendo esa adoración, esa alabanza, ese reconocimiento es Satanás.
pero el hombre inconscientemente lo está haciendo para sí mismo. Total de que encontramos no solamente el daño que Satanás hizo al hombre, sino que por otro lado se le declara como enemigo de Dios, tratando por todos los medios de obtener y de alcanzar ese nivel de Dios, tanto para ser enaltecido, para ser engrandecido, sino también para que el mundo entero le rinda adoración y le rinda reconocimiento a Él. Pero sabemos que Dios está por encima de cualquier intento, de cualquier deseo de Satanás. Y una de las cosas que podemos aprender es tener cuidado de lo que nosotros miramos, de lo que nosotros vemos, porque por esa causa el hombre cayó en el pecado. Encontramos también el caso de Acán, allí en el libro de Josué, en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 7 y el versículo 21. Allí encontramos el pecado de Acán, que cuando Josué con su ejército fue a tomar a una ciudad, entonces allí, a la ciudad de Ahí, allí dice que Dios les había dado orden de que tuvieran cuidado con el anatema, por cuanto era una orden de parte de Dios y no debían de tomar de ese anatema, anatema es maldición, es decir, que no debían de tomar de los despojos de esa ciudad. Y allí ellos desobedecieron, y entre ellos Acán. Dice que vi entre los despojos un manto babilónico de muy bueno y 205 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que lo tengo escondido debajo de tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Encontramos aquí entonces que él, en su labor allí tomando aquella ciudad de Jericó, encontró esos despojos, y él los tomó de una manera quebrantando el mandamiento de Dios, la orden de Dios, y lo llevó escondido y lo guardó allí en su tienda, y pensó que nadie lo estaría viendo, pero él hizo que el pueblo de Israel cayera cuando fue a tomar aquella pequeña ciudad de Ahí. Entonces, encontramos que el pecado y la codicia y la envidia entra por medio de los ojos, en lo cual debemos tener cuidado de lo que miramos, no codiciar, no desear, no envidiar a las otras personas que tienen, sino que podamos esperar en Dios, porque realmente las cosas de este mundo, como notamos, todo se va, pero ¿qué hace el hombre? Muchas veces destruye a su prójimo, daña, no importa dañar su familia, dañar su conducta, su hoja de vida. Todo esto lo hace por la codicia y por el deseo de tener. Pero este es el pecado por el cual Satanás cayó y ha hecho caer a muchos humanos. Tengamos cuidado y pidamos a Dios que Él nos dé sabiduría y que nos dé entendimiento para no caer en el engaño y el pecado de Satanás. Yo les invito a que oremos, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde mientras estemos aquí sobre la tierra. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu preciosa y bendita palabra, por medio de la cual nos enseñas para que seamos cuidadosos, para que tengamos ejemplo y testimonio de las cosas que le suceden a las personas, y que tú a través de tu palabra adviertes para que no caigamos en la trampa y en el engaño de Satanás, con el cual nuestros primeros padres cayeron, con el cual el mismo enemigo Satanás logró convencer a la tercera parte de los ángeles, y que se rebelaron juntamente con él contra Dios.
Ayúdanos a mantenernos, Dios mío, sencillos, humildes, delante de tu presencia, esperando en tu gran amor y en tu gran misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga.